Le damos la bienvenida a nuestros hermanos que nos ven por internet y muy bienvenidos a la transmisión. Muy bien, vamos a entrar directamente a la palabra. Ustedes se recuerdan que la semana pasada estuvimos hablando del propósito de Dios para nuestra vida. El propósito de Dios para nuestra vida es que seamos sus discípulos. Ahora vamos a hablar del proceso del discipulado. Obviamente lo primero es que para que haya un discípulo tiene que haber un discipulador, ¿verdad? Sí, tiene que haber alguien que discipule. Ese alguien que discipula obviamente es el pastor, aunque delegue la tarea, la responsabilidad de discipular es del pastor. El pastor siempre debe estar viendo esa tarea. Amén. Él es la persona responsable a la que Dios levanta para el discipular. Ahora, hablemos de la responsabilidad del discípulo. Lo primero que un discípulo necesita es tener la decisión de ser discípulo. Nadie puede ser discipulado a la fuerza. El que no quiere, no quiere. ¿Sí? El que no quiere, no quiere. Y puede no querer porque no entiende o porque supuestamente hay un costo que debe pagar y no lo quiere pagar y está como donde está. Esa es una trampa del diablo. Déjame decirle que es una trampa del diablo. ¿Por qué? Porque solo el discípulo, solo el que verdaderamente sea discípulo, es el que va a alcanzar la plenitud de vida en Cristo. Los demás van a vivir en el nivel que pudiéramos llamar básico de la vida cristiana, en el nivel básico de la bendición, en el nivel básico de la presencia de Dios, en el nivel básico de vivir una vida buena. ¿Sabe qué es lo mismo? Y es una trampa del diablo. Y la mayoría de cristianos están así. Ya se conformaron con ser salvos, ir a la iglesia los domingos, y ahí se quedan. No buscan de Dios, no buscan la palabra, no buscan la oración, simplemente van los domingos. Usted puede tener 20.000 actividades durante la semana y ellos solo van el domingo. ¿Ya? Esos son los creyentes que yo llamo cadocheros. ¿Y por qué cadocheros? Porque cadochudines, nada más. Solo quieren un ratito del domingo de Dios. Son cadocheros. Muchos de ellos también, yo les llamo los creyentes floreros. ¿Por qué? Porque están de adorno. No van para ningún lado, no crecen, no avanzan. Ahí están. Y uno los encuentra. Yo no creo que ustedes tengan esa experiencia, pero todavía, y yo voy a la iglesia desde hace años, donde me invitan a predicar, cada vez son menos, pero no porque no me inviten, sino porque ya digo que no, porque ya las actividades son muchas y mi prioridad es la iglesia y lo que Dios me ha llamado a hacer. Entonces ya cada vez voy menos, pero me pasa algo muy curioso. Hay iglesias donde yo sé a quién voy a encontrar y en qué lugar. ¿Y con qué cara? Casi te puedo decirle hasta con qué ropa. Porque por 20 años o 30 años que he ido a predicar a la iglesia, ahí están. En el mismo lugar, la misma gente, la misma cara y hasta el mismo vestido. Y no van a ningún lado. Ahí están, nada más, ya se conformaron, se ubicaron y se acomodaron. Es más, casi que están pegados a la silla, porque se sientan en el mismo lugar por años. ¿Sí? Ya pareciera que tienen la silla tiene un nombre. Aquí me gusta porque no veo que se sienten en los mismos lugares. Aquí el que venga temprano se lo avanza, así que no hay lugares reservados, pero en esas iglesias sí. Pero ese no es el propósito de Dios. Miren, yo no creo que no vayan a ser salvos, sí van a ser salvos. Pero si hay una escala, yo diría que son los salvos que van a estar en la escala más básica del cielo, cuando hubieran podido alcanzar una mayor escala
solo para los discípulos. Ahora, y no solo allá, aquí también, en la tierra. Mire, hay una promesa para los discípulos en Isaías 57:21. Y esa promesa dice: la palabra que está sobre, que yo he puesto en ti, y la unción que está sobre ti estará sobre tus hijos y los hijos de tus hijos. ¿Qué quiere decir esto? Me voy a poner en mi caso. Yo comencé en el cristianismo en cero, literalmente en cero. En mi familia no había nadie cristiano, ¿sí? Nadie, absolutamente nadie. Y encima de todo, por muchos años, muchísimos años, nadie me discípulo. Me costó un montón. Pero la promesa de Dios es que para aquellos que sean discípulos, ellos van a comenzar a partir, o ustedes van a comenzar a partir de donde yo alcance. Es lo que pasó con Jesús. Jesús le dijo a sus discípulos: las obras que yo hago, ustedes las van a hacer, y aún mayores van a hacer, porque yo voy al Padre. Es el cumplimiento de esa promesa. Sí, pero tenían que ser discípulos. Solo el discípulo, dice la palabra que el discípulo hace lo mismo que su maestro, y el discípulo sabe lo mismo que su maestro. No es más que su maestro, pero sabe lo mismo que su maestro. Ahí comienza a partir de ahí. Hay otro pasaje que nos habla bien del discipulado, de los beneficios del discipulado, y es en la parábola del hijo pródigo. El padre de la parábola tenía 2 hijos, pero esos 2 hijos ninguno era discípulo, solo están ahí. Y reciben una herencia natural, lo básico. ¿A qué equivalen los espirituales? Bueno, si están enfermos, Dios los sana, si están en necesidad, Dios suple su necesidad, pero no más allá de eso. Pero cuando el hijo pródigo se va, la palabra de Dios dice que vuelve encima. Y había perdido la herencia natural, pero cuando regresa a la casa del Padre, recibe algo que muchas veces no lo vemos, pero recibe 5 cosas. Y una de esas es el vestido nuevo. Y el vestido es unción, está sobre mí, el vestido está sobre nosotros, ¿no? Entonces ese vestido nuevo es una unción. Antes no la tenía, había recibido una herencia natural, no había recibido una unción. Además dice: pónganle calzado de sus pies. Y ese calzado de sus pies, dice la palabra, que bienaventurado, el calzado del Evangelio, de la armadura de Dios. Y en otro pasaje en Isaías dice: bienaventurados los que llevan buenas nuevas. ¿Sí? Eso habla de revelación de la palabra, un mayor conocimiento de Dios, un mayor conocimiento de la palabra. Y por ende dice: es precioso, ¿no?, que si tenemos un mayor conocimiento de Dios, o que deberíamos tener un mayor conocimiento de Dios, vamos a conocer cuál es la herencia que tenemos en Cristo junto con todos los santos, cuál es la esperanza de que nos ha llamado con la supereminente grandeza del poder que opera en nosotros. Y en línea con eso dice que recibe un anillo, y ese anillo es autoridad y poder. ¿Sí? Y además dice: hagamos fiesta, gozo, y matemos el becerro gordo, es prosperidad. ¿Sí? O sea, todos esos regalos están en el proceso del discipulado para aquel que lo quiera tener. Hay bendición ahí. Ahora, hay 2 responsabilidades. Ser discípulo es un proceso. Y déjenme decirle, es un proceso que no es fácil. No es que haya que pagar un precio, pero es que no es fácil. Los discípulos tuvieron que dejar todo para seguir a Cristo. ¿Sí? Y tuvieron que cambiar sus prioridades. Ellos trabajaban, dejaron los trabajos, se dedicaron a seguir a Cristo. No quiere decir que ahora usted tenga que hacer eso, pero sí hay cosas que hay que dejar atrás. Lo primero que requiere un discípulo es estar dispuesto a despojarse de sí mismo. La palabra de Dios lo dice claramente, Mateo 16:24: el que quiera ser mi discípulo, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. ¿Sí? Hay un despojarme de mí mismo. ¿Por qué? Porque el proceso del discipulado es llenarme de Dios. Y Dios no me va a llenar mientras Dios no me despoje de mí. Por eso la palabra de Dios dice en Juan 3:30: es necesario que Él crezca y que yo mengue. ¿Sí? Tengo que negar a mí mismo. ¿Qué es lo que necesito negar? Mi comodidad, mis
planes, mis pensamientos, mis ideas, mis conceptos, mis prioridades, y cambiarlas por las de Dios. ¿Y sabe qué? No es un mal negocio, porque lo de Dios es mejor que lo mío. Ya, lo del Espíritu es mejor que lo de la carne. Pero la carne se resiste y no entendemos que es mejor seguir el Espíritu que seguir la carne. No entendemos que es mejor seguir los planes de Dios que los nuestros. No entendemos que es mejor pensar como Dios piensa que pensar como nosotros pensamos. Nos cuesta muchísimo entender eso, nos aferramos. La carne, el viejo hombre, se aferra a seguir en lo mismo, cuando lo de Dios es mejor. ¿Sí? La palabra de Dios dice claramente en Proverbios 16:25, y lo hemos experimentado: hay caminos que al hombre le parecen derechos en su propia opinión, pero su fin es camino de muerte. Pero los planes de Dios son planes de bien y no de mal, para darle un futuro y una esperanza. Y la vida del justo siguiendo a Dios es como la luz de la aurora, ven aumento. ¿Ya? Entonces, lo primero que tenemos que estar es dispuestos a dejar de lo demás. Yo le hablaba a una persona un día, y aquí le diría pan para su matate. Le hablaba a esta persona porque esta persona me dijo: hermano, yo quiero ser un discípulo suyo. Y dije: está bien, pero te advierto, va a ser difícil. Vas a tener que pasar pruebas, experiencias, corrección, disciplina, formación. No te va a gustar. Que yo sea tu pastor es una cosa, que sea tu discipulador va a ser otra. No te va a gustar. ¿Estás dispuesto? Y ahí ya como que me dio: bueno, hermano, yo solo quiero lo que usted tiene. Ay, hermano, para tener lo que yo tengo, vas a tener que pasar por lo que yo pasé. ¿Sí? El proceso del discipulado implica eso. Hay que morir a uno mismo para llenarse de Cristo. La palabra de Dios lo dice en Efesios capítulo 4, versículo 22 al 24. Despójense del hombre viejo, que está viciado conforme a los deseos engañosos de la carne, y vístanse del hombre nuevo, creado en la justicia de la verdad. ¿Sí? Hay que despojarse de algo. Pero eso a veces no nos gusta. Toda transformación implica un cambio, y todo cambio implica dejar algo atrás e ir hacia adelante. ¿Y sabe cuál es el negocio de Dios? Transformarnos, no acomodarnos. ¿Sí? Para comodidad cuando estemos en la vida eterna. Ahora es cambio, es transformación. No dice que la vida del justo es como la luz de la aurora que va en aumento, eso implica cambio, ¿no? ¿Sí? Pues la gente quiere las glorias de Dios, pero no quiere los cambios de Dios. ¿Sí? No quiere que el carácter de Cristo sea formado en ellos. Prefiere la religiosidad de venir a la iglesia todos los domingos, sentarse en un lugar y cantar cuando ya se pase lista, o más de ti, menos de mí, pero sin que eso realmente pegue en el corazón. ¿Sí? Hay gente que quiere venir solo a cantar, pero no oye lo que está cantando, y menos hacerlo vida en su vida. ¿Sí? Nosotros tenemos mucho cuidado con lo que cantamos. ¿Por qué? Porque lo que cantamos tiene que ser bíblico. Si no es bíblico, que salga con un tubo. ¿Ya? Hay que ponerle atención a lo que cantamos. Más de ti, menos de mí, es una oración que hacemos. Pero también tenemos que estar dispuestos a caminar en eso. No sé si me estoy dando a entender. ¿Sí? Mire, para entretención escogió mal el lugar. Si usted solo quiere entretención, solo quiere venir los domingos, escogió mal el lugar, porque yo me voy a encargar de hacerle la vida imposible. Porque le voy a estar diciendo todos los días que usted necesita cambiar, porque eso es lo que Dios nos dice. No es porque a mí se me dé la gana. El primero, ayer hablaba con Luis, que me acompañó a predicar
cuesta arriba con lo que Dios quiere que cambie. Usted a veces está enojado, no enojado, está distraído, y le da una respuesta cortante, y yo estoy casi seguro que Dios no le dice nada. ¿Sí? Pero yo a veces voy y estoy distraído en algo y voy a una cafetería y me viene, quiero un café. Y el Señor se me queda viendo así, me dice, eso no soy. El Señor me dice, hermano, no fuiste amado. Santo poder de Dios. ¿Ya? O voy manejando y hago una que no debería hacer, usted las hace y nada pasa. A mí, ¿qué me hiciste, hermano? No le diste lugar a este, le cortaste el paso a este, le tiraste el carro a este. Esta semana me pasó. Me pasó. Mire, estaba parqueado en un lugar. Como retroceso y un policía va a decirme, dele. Los policías no saben manejar. Me dijo, dele, y a parar, dándole otro carro. Yo quería matar a la policía, porque eso me costó plata. Sí, tuve que pagar la reparación del otro carro. Quería ahorcar a la policía. Y el Señor, ni siquiera le vayas a decir nada. Cállate la boca y admití tu culpa. Y encima sacar la chequera. Difícil, sí. Glorioso también. ¿Ya? Pero la gloria de Dios, ver la gloria de Dios, tiene un precio. ¿Sí? Queremos tener los beneficios, pero no queremos renunciar a nosotros. No sé si me estoy dando ¿no? El caso de Elías es bien sintomático. Elías nos habla del proceso de la formación de un discípulo. Segunda de Reyes, el segundo libro de Reyes, perdón. En el capítulo número 2, uno lo lee muy rápido, pero cuando uno comienza a ver los significados de eso, ya la cosa cambia. El segundo libro de Reyes, capítulo número 2, versículo número 1. Dice la palabra: aconteció que cuando quiso Jehová alzar a Elías en un torbellino al cielo, Elías venía con Eliseo de Gilgal. Anote, Gilgal. Le voy a explicar lo que significa Gilgal. Pero en primer lugar, a donde fue Eliseo con Elías, fue a Gilgal. Eliseo era el discípulo de Elías. ¿Sí? Y lo llevó a Gilgal. De ahí dijo Elías a Eliseo: quédate ahora aquí, porque Jehová me ha enviado a Betel. Y Eliseo dijo: vive Jehová y vive tu alma, que no te dejaré. Descendieron pues a Betel. Ahí marque dos palabras: descendieron y marque Betel. Y saliendo a Eliseo los hijos de los profetas que estaban en Betel, le dijeron: ¿sabes que Jehová te quitará hoy a tu Señor de sobre ti? Y él dijo: sí, yo lo sé, cállense. Y Elías le volvió a decir: Eliseo, quédate aquí ahora, porque Jehová me ha enviado a Jericó. ¿Marque Jericó? Y él le dijo: vive Jehová y vive tu alma, que no te dejaré. Vinieron pues a Jericó. Y se acercaron a Eliseo los hijos de los profetas que estaban en Jericó y le dijeron: ¿sabes que Jehová te quitará hoy a tu Señor de sobre ti? Él respondió: sí, yo lo sé, cállense. Y Elías le dijo: te ruego que te quedes aquí, porque Jehová me ha enviado al Jordán. Marque Jordán. Y él dijo: vive Jehová y vive tu alma, que no te dejaré. Fueron pues ambos. Y vinieron 50 varones de los hijos de los profetas y se pararon delante a lo lejos, y ellos dos se pararon junto al Jordán. Tomando entonces Elías su manto, lo dobló y golpeó las aguas, y las cuales se apartaron a uno y a otro lado, y pasaron ambos por lo seco. Cuando habían pasado, Elías dijo a Eliseo: pide lo que quieras que haga por ti, antes que yo sea quitado de ti. Y dijo Eliseo: te ruego que una doble porción de tu espíritu sea sobre mí. Él le dijo: cosa difícil has pedido. Si me vienes cuando fuere quitado a ti, te será hecho así. Mas si no, no. Y aconteció que yendo ellos y hablando, y aquí un carro de fuego con caballos de fuego apartó a los dos,
Alzó luego el manto de Elías que se le había caído y volvió y se paró a la orilla del Jordán. Y tomando el manto de Elías que se le había caído, golpeó las aguas y dijo: ¿dónde está Jehová, el Dios de Elías? Y así que hubo golpeado del mismo modo las aguas, se apartaron a uno y a otro lado, y pasó Eliseo. ¿Qué pasa ahí? Eliseo recibió la doble porción, recibió la unción de Elías. ¿Sí? La recibió, y es más, recibió la doble. Si usted lee los milagros que la Biblia habla de Elías, fueron 7, pero cuente los milagros de Eliseo, fueron 14. El doble. ¿Sí? El doble. 13 en vida y uno estando muerto. 14 milagros. Una doble porción de unción. Pero lo que no notamos, todo el mundo quiere la doble porción, pero lo que no notamos es algo que dice aquí. Dice Elías: cosas difíciles has pedido, si me vienes cuando hubiera quitado de ti, te será hecho. Mas si no. ¿Qué quiere decir? Tenía que estar con él, era caminar con él. Toda la gente quiere ilusión, pero no quiere caminar con uno. ¿Sí? Toda la gente quiere lo que uno tiene, pero no quiere caminar con uno. Para tener la unción, hay que caminar con esa persona. La unción se transfiere por la relación, no se transfiere por la oración. Yo puedo orar: Señor, dale la unción, no va a pasar nada. Tal vez va a haber emoción, pero cuando uno ve, no, la unción no se transfiere así, la unción se transfiere por la relación. La unción se transfiere por andar con. ¿Sí? ¿Por qué Josué recibió la unción de Moisés? Porque anduvo con Moisés 40 años. ¿Por qué Aarón tenía la unción de Moisés? Porque anduvo con Moisés. ¿Por qué los discípulos tuvieron la unción de Jesús? Porque anduvieron con Jesús. ¿Por qué Timoteo tenía la unción de Pablo? Porque anduvo con Pablo. ¿Sí? Y mire, menudo trabajito que le mandó Pablo. Había una iglesia en problemas y Pablo no podía ir. Y le dice a Timoteo: Timoteo, anda vos. Corregir lo que haya que corregir. Timoteo no iba a corregir. Timoteo hubiera dicho: ay, yo soy un pato. Por eso le dicen: nadie tiene un poco de juventud. Seguramente fue una de las protestas. Y a otra, seguramente Timoteo se asustó y se enfrió y se enojó. ¿Y qué le dice Pablo? Aviva el fuego del don que sentí. Y encima corrige y establece ancianos. ¡Qué trabajito, ¿no? Para eso tuvo que andar con Timoteo, con Pablo. Y Timoteo cumplió el reto, pero tuvo que andar con Pablo. Hay quienes quieren tener lo que no tienen, pero al contrario no. Lo veo en la tele, hermano, o lo oigo por un CD. No, hay que andar con. ¿Sí? Y encima algunos se ponen celosos. Yo me recuerdo, aquí no he visto eso, pero yo me recuerdo mucho lado. Yo andaba con el que era mi pastor de arriba para abajo. Él iba a donde iba, ahí iba yo, y a veces me mandaba a los lugares donde no quería ir, y ahí iba yo, y andaba con él, y lo servía, y no me le despejaba. Y entonces ya ese es un culero, ese quiere hueso. No quería hueso, quería unción. ¿Y sabe qué? La tuve. Ya recibí, pero ¿sí? Pero de andar con él, uno no puede recibir la unción a control remoto. No es una buena pregunta, pero de todos modos vamos a hacer. ¿Cuántos quieren recibir lo que yo quiero? A ver, levanta la mano. ¿Cuántos quieren recibir lo que yo quiero? Camine conmigo. ¿Ya? Yo no se lo voy a decir, no le voy a decir: mire, véngase conmigo. Usted no tiene que decir: pastor, yo quiero ir con usted. Y de una vez le voy a decir, no va a ser fácil. ¿Ya? ¿Sí? Pero si quiere, ahí está. Pero hay que caminar, ¿no? Mire Eliseo. Eliseo le dijo, Elías le dijo 4 veces a Eliseo: voy a gritar y quedarte. ¡Ja! Vive Dios que no te dejo. Y después le dice: quédate, yo voy a vender. No te dejo. Y después: voy a Jericó, quédate. No te dejo.
y después voy a acordar, quédate, no te dejo. Y encima, miren todo lo que había pasado aquí a Eliseo con Elías. Y encima, Elías le pregunta a Eliseo, ¿qué quieres que te haga? ¿Qué quieres que haga? Yo quiero la doble porción. Mire, ya habían dado ahí, hermano. Yo, está bien, mira, lo que estás viendo es cosa difícil. Si estás cuando Dios me recoja, entonces vas a recibirla. Aunque lo hubiera seguido a 4 lugares, si no lo sigue, el resto del tiempo se la pierde. Oye, tenía que estar ahí cuando Elías fuera quitado, ¿se dan cuenta? Era de estar la doble. Ahora todo el mundo quiere la doble, ¿va? ¿Sí? ¿Sí? ¿O no? Todo el mundo quiere la doble unción, ¿ah? Sí, pero no hay que pagar el precio. Tuve un pastor, me vendí muchísimo, y ya bendecido mi vida muchísimo, pero ¿sabe qué? Era topado. Me decía, véngase conmigo. Y ahí iba. Véngase conmigo. Y ahí iba yo. Pero cuando iba, me decía, maneje. Yo era su chofer. Y de repente el carro se quedaba sin gasolina, échale gasolina. Ahí le pagó gasolina. Y encima cuando llegamos al lugar donde íbamos, le tenían que cargar la maleta. Y yo era gerente o subgerente de un banco. ¿Sí? Alguien pudiera haber dicho, este subgerente banco de ahí, de ayudante de noche. ¿Y sabe qué? Yo hacía feliz y contento. Y de repente me decía, mire, quiero hablar con usted. Vamos a desayunar. Juntémonos a desayunar, está bien. Y cuando nos juntamos a desayunar, ahí paga la cuenta. Parecía pesada la cosa, ¿no? Parecía pesada. Pero ¿sabe qué? Era mi Elías diciéndome que eres lo mío, que soy como Eliseo. Y ahí va. Y le doy gracias a Dios. Y mire, no sabía mucho del rollo. La verdad es que yo, por amor lo hacía, yo no estaba pensando. Y de repente, ahora veo la misma emoción. ¿Sí? Y él mismo me lo dice. Yo tengo mi emoción. Pero hay que estar. No es el control remoto. Hay que ir a 4 lugares. Y ese andar con implica pasar por esos 4 lugares que pasó ¿cómo se llama? En tipología, esos 4 lugares que pasó Eliseo. Hablemos de Gilgal. Gilgal es el lugar donde Josué tiene eco esto. Es el lugar donde Josué circuncidó al pueblo de Israel antes de entrar a la tierra prometida. ¿Y qué significa la circuncisión? La circuncisión significa la purificación y significa obediencia y significa un compromiso con la santificación. Es lo mismo. Purificación, santificación, obediencia, prácticamente es lo mismo. Significa el compromiso personal mío de ser obediente a Dios y de buscar la voluntad de Dios, que es nuestra santificación. Porque sin santidad nadie verá al Señor. ¿Sí? Entonces el primer compromiso que yo necesito asumir es el compromiso de la obediencia a Dios. ¿Sí? De la obediencia a Dios y de la obediencia a la persona que Dios ha designado para ser mi discipulador. Mire lo que dice Amós 3. Dice, ¿a dónde van a ir 2 si no estuvieran de acuerdo? ¿Sí? La segunda cosa que dice Hebreos 13:17. Dice, obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas, como quienes han de dar cuenta,
para que lo hagan con alegría y no quejándose, porque eso no es provechoso. Sujeción, obediencia. No solo, miren, hay gente que dice, yo obedezco a Dios, pero no obedezco a ningún hombre. Déjenme decirle algo, la obediencia a Dios pasa por obediencia a un hombre. El servicio a Dios pasa por el servicio a un hombre. Josué, para tener la unción y la autoridad de Dios, tuvo que servir a Moisés 40 años. Daniel, los amigos de Daniel tuvieron que servir al rey de Persia. Y es lo que me implica. Nehemías tuvo que servir también al rey persa para llegar a ser Nehemías. José tuvo que servir a Faraón. Esa excusa de yo sigo a Dios, no sigo a un hombre, o yo sigo a Dios, no sigo a un hombre, eso es la espiritualización de la rebelión. ¿Ya? Así de simple. Ay, hermano, si el hombre de Dios se equivoca, pues que se equivoque, hermano, esa no es su responsabilidad. La responsabilidad de ese hombre es con Dios. La suya es sujetarse. Eso no quiere decir una obediencia ciega, porque hay algunos que dicen que si no se sujeta, está. Si alguien viene y dice, mire, pastor, resulta que yo no soy muy de acuerdo con lo que usted dice, porque la Biblia no dice eso. No levantes tu mano contra el ungido de Jehová. Eso también es cuento. Esa es la espiritualización de la manipulación. ¿No? ¿Por qué no se puede equivocar? No tiene que estar abierto. Si no se equivoca, pues lo reconoce ya. ¿Sí? No sé si me estoy dando a entender. Mi obediencia termina donde comienza el pecado. ¿Sí? Mi obediencia termina, mi obediencia al hombre de Dios termina donde comienza el pecado. ¿Qué quiere decir eso? Que si me está dando una instrucción para pecar, pues ahí se viene el momentito. Mi hermano, lo amo muchísimo, lo quiero muchísimo, lo respeto muchísimo, pero lo que me está pidiendo es pecado, y eso sí no lo voy a hacer. Y sujeción no es obediencia ciega, sujeción es obediencia informada, obediencia hasta la palabra. Eso es sujeción. Y sujeción también implica honra e implica respeto. Honra y respeto a qué? A lo que Dios ha puesto sobre ese hombre. Mire, el deporte, y como le digo, yo aquí no lo veo, espero que no sea así, pero yo lo veo en muchas iglesias. La gente que está sentada en las bancas crítica y crítica al pastor, ¿qué va a recibir? Nada. No. Mejor se deberían cambiar de iglesia y buscar un pastor que no lo van a criticar, porque no reciben nada. ¿Ya? Terminan siendo creyentes floreros. Porque no reciben. ¿Y por qué no reciben? Ese pastor. Y algunos, el Gustavo. ¿Sí? Sí, yo conozco, me han pasado. Hay un montón que no están aquí porque yo soy Dios. Como dice Pablo, para aquellos no será gozo, pero para usted, sí, una no es monedita de oro para caerle bien a todo el mundo. Sí, y uno debe saber dónde está su límite de autoridad. Yo no puedo pretender que otros me sigan si tiene mucho pastor, porque dice la palabra que la oveja oye la voz de su pastor y la obedece. ¿Sí? Pero a usted sí le toca. Si Dios lo trajo aquí, ¿usted cree que este es su hermano? A usted sí le toca. Y yo ya, mire, y yo sí le he dicho, la verdad, conmigo no va a ser fácil. Que yo sea su pastor es una cosa, que sea su discipulador es otra. ¿Sí? Que sea su predicador va a ser fácil, que sea su pastor no va a ser tan fácil, porque lo voy a estar observando. Y cuando vea algo que no está bien, lo va a decir. Ya
claro dónde voy a ganar mi popularidad. Yo no estoy para ganar popularidad en la tierra, yo quiero ganar popularidad delante del trono de la gracia. Y voy a hacer lo que Dios me llama a hacer. ¿Sí? ¿Me entienden? Porque yo sí estoy claro de cuál es mi responsabilidad. Mi responsabilidad es llevarlo a usted al reino de los cielos. Si usted no quiere entrar, esa es otra cosa. ¿Ya? Pero por lo menos mi esfuerzo es para llevarlo ahí. ¿Sí? No sé si me estoy dando a entender. O sea, yo lo veo, soy un discípulo, yo no lo veo como un miembro de la iglesia, ni lo veo como alguien a quien cada domingo lo tengo que entretener y sacarlo contento de aquí. No. Mi función es retarlo cada día a que usted sea mejor para Cristo. Esa es mi función. ¿Sí? Amén. Amén. Y eso es Gilgal. Te tiene que pasar por Gilgal. ¿Qué es Gilgal? La renuncia a mí mismo. Y note lo que dice. Dice, después de Gilgal, descendieron. ¿Ya? No fue glorioso para abajo. ¿Por qué? Porque hay que morir a sí mismo para llegar a Betel. ¿Qué es Betel? Betel es el lugar de la presencia de Dios. Es donde Jacob se encontró con Dios cuando iba hacia Labán. ¿Sí? Jacob se encontró 2 veces con Dios, uno en Betel y otro en Pelir. En Betel, Jacob hizo el compromiso con Dios. Tú serás mi Dios. Y si tú me prosperas, si tú me bendices, si tú estás conmigo, si tú me acompañas en este viaje, tú serás mi Dios. Y de todo lo que yo reciba, te lo diezmaré. Esa es una manifestación de obediencia. ¿Sí? Ningún desobediente va a ver la presencia de Dios. Y ahí, en Betel, pasó una cosa. Vio la visión y de ahí agarró una piedra y se durmió. Y esa piedra, eso tiene un significado. La palabra de Dios nos habla que Jesús y la palabra son la roca sobre la cual debemos establecer nuestra vida. Eso quiere decir descansar en la palabra. Yo necesito descansar en la palabra. Si quiero ser un discípulo, el discípulo es un seguidor de la palabra. ¿Sí? Y debe descansar en la palabra. La palabra de Dios dice en Mateo capítulo 11, versículo 28 en adelante: venid a mí todos los que estéis trabajados y cargados, y yo os haré descansar, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Habla de descansar y de obedecer. Es de poner mi vida sobre la palabra, no sobre lo que me gusta de la palabra. Puedo decir algo. Hay más versículos en la palabra que nos disgustan de los versículos que nos gustan. ¿Ya? Si usted agarra una Biblia de aquellos que subrayan todo lo que les gusta, se va a dar cuenta que las marcas de los que les gusta son muchísimo menos que todo lo que queda en blanco. Y lo que queda en blanco es lo que no le gusta. ¿Por qué? Porque el objetivo de la palabra no es que me guste, el objetivo de la palabra es que me transforme, que me confronte para cambiarme. ¿Sí? Para ser un discípulo necesito obedecer la palabra y tener en la palabra mi delicia, aunque no me guste. La palabra, aunque no me guste, me bendice. La palabra fue diseñada para bendecirme. La palabra fue diseñada para bendecir mi vida, transformándome. El negocio de Dios no es bendecirme. El negocio de Dios es transformarme. Una vez transformado, soy bendecido. Busca el reino de Dios y su justicia, y todas las cosas te serán dadas por añadidura. Si obedeces esta palabra, guardas en tu corazón, la pones por obra, vendrán sobre ti todas estas bendiciones. ¿Cuál es la prioridad de Dios entonces? Transformarme. Y en segundo lugar, bendecirme. Pero primero transformarme. Hay quienes quieren la bendición sin la transformación. ¿Sí? Y sabe una cosa, y
Dios nos bendice. Pero ¿saben? También esa bendición nos hace progresar. Porque si yo no tengo el carácter, la bendición me marea. Si yo no tengo el carácter de Cristo en mí, la bendición, los dobles, la unción me marea y me terminan tronando. ¿Saben? Dios lo bendiga. Pero no tenía el carácter. Mujeriego, borracho, parrandero. Al final, ¿qué dice? Vanidad de vanidades. Todo lo que se nos sirvió una basura. El todo del hombre es guardar los mandamientos de Dios. Gracias a Dios que se arrepintió al final. Pero una vida infeliz cuando pudo tener la mejor de las vidas, la plenitud de la vida, una vida miserable. Por eso escribe Eclesiastés, vanidad de vanidades. Todo es vanidad. ¿Cuántas veces dice vanidad de vanidad? A la hora. Como 2 veces, 3 veces por capítulo. ¿Por qué? Porque no tuvo el carácter. ¿Qué pasó con Sansón? Lo mismo. Escogido desde el vientre de su madre para hacer de bendición. ¿Pero qué pasó? No tuvo el carácter. Mujeriego. ¿Y qué pasó? Ciego, encarcelado, pudo haber vivido en la plenitud de la vida de Dios para él, pero ¿qué es lo que pasó? No tuvo el carácter, pero no. Judas, pues discípulo de Cristo, íntimo de Cristo, predicó el evangelio del reino, vio sanar enfermos, vio liberar demonios. Pero el amor al dinero lo convierte en un traidor. El carácter le falló, tenía entonces. El carácter le falló. Por eso lo básico es el discípulo, y ser discípulo es estar dispuesto a rendirme para que el carácter de Cristo sea formado en mí, de tal manera que las bendiciones de Dios cuando vengan no me mareen. ¿Sí? No es fácil, pero es glorioso. ¿Sí? ¿Qué quiere usted? Quiere las bendiciones de Dios y quiere disfrutar de la bendición de Dios y de la plenitud de Dios. Trabaje su carácter. Deje que Dios trabaje en su carácter. Deje que Dios forme su carácter. Deje que el Espíritu Santo lo cambie de adentro. No por fuera, por dentro. Y entonces las bendiciones no van a manejar. Vaya a Gilgal y después de Gilgal a Betel. Gilgal significa la decisión de morir a la carne y Betel significa la decisión de descansar en la palabra de Dios y vivir la palabra de Dios y obedecer la palabra de Dios. ¿Sabe una cosa? Yo estaba pensando uno de estos días, estaba pensando porque hay un montón de gente que no me entiende. Dice, Señor, ¿por qué no me entiende? Y entendía. Yo entendí por qué no me entiende. Y no hablo de ustedes, pero hablo de otras gente. ¿Sabe por qué no me entiende? Porque después de todos los años que he pasado, para mí la Biblia es la verdad. Y hablo, y todo lo juzgo a través de la Biblia. Sí, todo. Pasa algo y lo primero que pienso es que dice la Biblia de eso. Lo primero que pienso. Ya mi mente está programada para eso. ¿Sí? ¿Cómo dice la Biblia que debo reaccionar a esta cuestión? ¿Qué dice la Biblia que debo pensar de esto? Entonces, ni modo, ya cuando hablo con alguien, yo estoy hablando de la Biblia y para un montón de ignorantes de la Biblia, les parece no van a entender. ¿Ya? Pero eso es ser un discípulo de Cristo. Yo ya no pienso qué dice la psicología o qué dice la psicología.
¿Qué dice la Biblia? ¿Ah? ¿Qué dice la Biblia? A riesgo de parecer locos a un montón, pero ¿y qué? ¿Ah? Pero eso es, el discípulo ya no piensa a través de otras cosas, piensa a través de la palabra, porque es una persona de la palabra. Yo no digo que yo ya sea ¿cómo se llama? Un producto terminado, no, todavía me falta. ¿Ah? Si usted viviera conmigo y viviera dentro de mí, daría todo lo que me falta, pero vamos en el camino, vamos entendiendo las cosas, ¿sí? Pero si algo me pasa ahora es eso. Cualquier cosa que sucede es que dice la Biblia que tengo que hacer. Usted cree que a veces me dan ganas de torcerle el cuello a alguien, y no solamente de gente del mundo, de hermanitos me dan ganas de torcerle el cuello, veo las cosas que hacen, y lo primero que pienso todo, y lo primero que me viene a mi cabecita, Señor, ¿qué tengo que hacer con eso? Y el Espíritu Santo, pensado, lo bueno, lo justo, lo noble, lo digno de abajo, Señor, pensado bueno. Pensarlo bueno. ¿Sí? Pensarlo bueno. Usted nunca me va a oír hablar mal de nadie. Y si me oye, por favor, corríjame. ¿Sí? Pero no voy a hablar mal de nadie. ¿Por qué? Porque todo lo bueno, todo lo justo, todo lo digno de la alma, en eso pensamos. ¿Usted cree que no me dan ganas de hablar lo malo de alguien? Claro que sí. ¿Ya? No soy ciego, ni sordo. Hay una cosa que me cuesta todos los días, es orar por el presidente y la vicepresidenta y todo el montón de... Cuando estoy orando comienzo a pensar no, todo lo bueno, todo lo justo, Señor, que se arrepienta, que se convierta. Señor, este es el día bueno. Señor, páselo bueno. Y al día siguiente, otra vez. Sí, es una batalla. ¿Ya? Pero necesitamos ser personas de la palabra para ser un discípulo de Cristo. Y déjenme decirles que para ser un discípulo de Cristo, primero tengo que ser discípulo de Dios. ¿Ya? ¿Ok? Primero tengo que ser discípulo de Dios. Y para ser un discípulo de Cristo, primero tengo que estar dispuesto a obedecer la palabra. Y algo más. La palabra que usted oye aquí, no la palabra que predican allá, esa es para aquellos. A la gente le encanta. Aquí no, eso no pasa aquí. Pero a la gente de otras iglesias les encanta oír las prédicas de otros. No de su pastor, les encanta oír las prédicas de otros. ¿Saben por qué? Porque las prédicas de otros no son para ellos. Las de su pastor, esas no las oyen, y esas son las que son para ellos, pero no las oyen. ¿Ya? ¿Sí? Porque uno del pastor lo que hace, Señor, dale la palabra que necesita la iglesia, Señor, dame la palabra para que predique a la iglesia. Y Dios le da una palabra para la gente de la iglesia. Pero las prédicas no nadie las oye por segunda vez. Pero las de otros, ahí pasan toda la semana buscando prédicas de todo el mundo. Menos las que tuvieron que oír. La palabra que Dios te manda para transformarlo, para cambiarlo, la palabra que se predica en su casa espiritual. ¿Sí? Por cierto, yo no tengo ningún problema que usted oiga a cualquier uno, yo no tengo ningún problema. Hay algunos que a veces me dicen, Señor, o pastor, puedo ir o puedo ir a la iglesia. Entonces, si quiere, vaya. No tengo ningún problema, solo ponga atención, solo tenga cuidado con lo que oye. ¿Ya? Pues nunca le he dicho a nadie no vaya. Vaya. Ponga atención en lo que oye. Nada más, para que no se confundan. Pero la palabra que Dios tiene para su vida es la palabra de aquí. Porque esta es su casa, aquí no pasa, ¿no? ¿Sí? A eso no me le pongo. Porque lo otro es escape. La otra es palabra para allá. ¿Sí? Yo no tengo ningún problema con el año de la misericordia que proclamaron en mi iglesia y hay un montón de discutiendo. No voy a discutir, eso es la palabra para ellos. Qué bueno. ¿Sí? Pero no es la palabra para nosotros. Dios tiene un proceso diferente con nosotros. Es la palabra para ellos y para ellos nos va a bendecir. Y de hecho, llevan 14 años
si nos tiene aquí es porque Dios tiene un propio proceso con nosotros. No se meten en la que ellos son una bendición, por supuesto que sí. ¿Ya? Por supuesto, son una bendición. Usted no me ha oído decir que está cambiado. ¿De dónde cree que lo aprendí? Porque también oigo al hermano y bendice mi vida, pero sé cuál es la palabra que es para mí. ¿Me entiende? Y dónde tengo que ir a oír la palabra que es para mí. ¿Ya? Sí, oigo al hermano serio y me bendice oírlo, pero la palabra de que se predica ya no es para mí. ¿Sí? La palabra que Dios tiene con quien es mi pastor, porque yo tengo un pastor. Yo soy pastor, pero tengo un pastor. La Biblia dice que nos sometamos los unos a los otros en el temor de Jehová. ¿Sí? Y la palabra que yo oigo, y tomen en cuenta la palabra de mi pastor, porque esa es la palabra que Dios envía para mí. Y a veces me pasa lo mismo que le pasa a usted, se pelea conmigo, yo me peleo también con mi pastor. No es así, ya, al final no me existe, ya. ¿Me entiende? Detén. Tenemos que ir ahí. Detén es recibir la palabra que Dios tiene para usted y para mí. La palabra que nos va a transformar. Yo sé que yo le veo la cara a veces. Y yo sé que a veces la palabra que yo estoy dando no me gusta. Porque le veo la cara, porque no le duele. Y algunos no pueden disimular. Entonces le veo la cara. ¿Sí? Pero es porque la palabra le está pegando. Y si la palabra le está pegando es porque Dios los quiere transformar. ¿Ya? Y un día vino un hermano a decir, hermano, no fue aquí, por cierto, si no me acuerdo, para predicarme, hermano, qué macheteada. Mira, perdona, yo no soy machetero, yo soy predicador de la palabra. Si la palabra te machetea, el problema lo que me informa a saber cómo estás parqueado. Pero si estuvieras bien parqueado, la palabra no te machetea. Así que no, a mí no me digas que soy machetero, porque eso es vos sos un pecador así, ¿no? Por eso te pega la palabra. ¿Ya? ¿Sí? Miren, hay gente que va y oye la palabra y automáticamente la rechaza. Tengan cuidado. Porque si usted oyó esa palabra es porque Dios quería que la oyera y porque Dios quiere que la compruebe. Si la rechaza, hay una responsabilidad delante de Dios, porque usted ya la oyó. ¿Sí? ¿Usted por qué cree que yo le decía lo que le dije hace un ratito, que el primero fastidiaba con la palabra de Dios? Porque ya sé que Dios me da pues con los hijos con el porro. Y al primero que lo pasa raspando es a mí. ¿Sí? Y el primero que tiene que cambiar soy yo. Yo no puedo predicar a usted. Para predicarle algo no está divino. Y ese mensaje lo vivimos, por eso lo predico. Algunos dirían, no, yo no lo voy a predicar solo, que vaya a otro a predicar. Pero mire, yo no llamé al papá de los amigos de mis hijos para que educaran a mis hijos. Sigas a hacer el que ¿sí? Y aunque no les gustara lo que iban a oír, se lo dije yo. Igual. Hay un pues ya ahí está predicando porque eso le conviene. Si quiere pensar eso, piensa. No hay ningún problema. Ya, el que se pierde la bendición va a ser usted, no yo. ¿No? Pero al hijo lo educa el padre, no lo educa el vecino. El vecino que eduque a sus hijos. ¿Entienden? Hay que no va a caer bien. Mira que a mis hijas no les caí bien cuando eran adolescentes. Cuando eran niñas era su superhéroe. Cuando eran adolescentes, ¡Allah! Este es mi papá. Ahora, papito, ¿dónde estás? ¿Ya? Pero tuve que
Yo no estoy para hacer tu justicia, estoy para hacer lo correcto delante de Dios. ¿Ah? Y mire, yo estoy seguro, si usted les pregunta y logra que ella se confiese, no va a decir, hubo momentos que me hubieran querido ahorcarme. ¿Sí? Por supuesto, yo lo sé. ¿Pero qué? A mí Dios me llamó para formarla, no para caer bien. Un día llega una de mis hijas y me dice, ay, es que tú deberías ser mi amigo. No, hombre, amigos pues no se llevan a caer cualquier cantidad, tarda solo vamos a tener uno. Y ese soy yo. ¿Sí? ¿Entendió, verdad? Lo amo por eso, porque lo amo, soy como soy. ¿Ya? Porque es lo mejor para usted, aunque no me guste. Ya sé que algunos se pelean conmigo, está bien, y se van, pues me regresan. ¿Sí? Muy bien. Hay dos lugares más, pero no los vamos a ver hoy, no se preocupe, tranquilo. Lo vamos a dejar para la semana entrante. Los que nos faltan son Jericó y el Jordán. Pero recuérdese dos cosas para resumir. Usted está aquí para ser un discípulo de Cristo. Pero para ser un discípulo de Cristo, primero va a tener que ser un discípulo mío. Y una vez le digo, no soy perfecto, yo no soy Dios, tengo mis defectos. ¿Y sabe qué? Mis defectos son parte de lo que Dios va a usar para formarlo a usted. Así como los suyos son parte de las cosas que Dios usa para formarme a mí, porque yo también estoy siendo formado todavía. Amén. No soy producto terminado. Entonces, Dios tiene una bendición para usted. Y la bendición está aquí. Déjenme a ver si me recuerdo de este pasaje de esta semana. Gloria. Si no estoy mal, está en Hebreos 7. Sí. Hebreos 7:7. Dice, y sin discusión alguna, eso quiere decir, sin duda, exactamente así va a ser. El menor es bendecido por el mayor. ¿Sabe lo que significa eso? Te lo voy a decir. La bendición del Hijo está en el Padre. La bendición de usted como miembro de su iglesia está aquí. ¿Sí? Así como la bendición de una nación está en aquel sobre quien Dios pone la autoridad, aunque sea individuo, aunque sea individuo. El mayor dice, sin duda alguna, sin excepción, siempre la bendición del menor está en quien Dios pone por autoridad sobre él. ¿Ya? Y no habla si le gusta. No. Si no le gusta, se la pierde. Ahí es si le gusta o no le gusta. ¿No? ¿Sí? Pero su bendición está aquí. Aquí está la velocidad. Así que, ya lo saben, obligado ninguno. Como dice la palabra de Deuteronomio 30, de 19 al 20, que a bendición hoy he puesto delante de ti a los cielos por testigo de la bendición, la vida, la maldición y la muerte. Escoge eso. Escoge la bendición, escoge la vida. ¿Sí? Quiero lo mejor para usted. De veras Dios ha puesto en mi corazón un amor por cada uno de ustedes, para que sean discípulos de Cristo. Quizá yo no llegue a la meta, pero mi función es que usted llegue a la meta. Por supuesto que quiero llegar a la meta, pero también quiero que usted llegue a la meta. El estar
de decirlo. Lo he dicho y lo he dicho un montón de veces y lo voy a volver a repetir. Yo aquí solo soy el trampolín para que usted se pare y vaya a alcanzar y use ese trampolín para alcanzar su propósito y su destino en Dios. Su éxito es el mío. ¿Bien? Mi propósito, para el cual Dios me llamó, adiestrar hombres y mujeres de propósito, destino y visión, que vayan más allá de donde yo pude haber llegado. Ese es el propósito